Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación sobre las relaciones México-Estados Unidos con Leonardo Curcio y Natalia Saltalamacchia. Natalia, cerrábamos con una aparente discrepancia sobre el tema de la fuga de cerebros en materia científica. Decía Leonardo, es muy valioso para nuestro país que tengamos a científicos como el doctor Mario Molina, ganador del Premio Nobel, abriendo espacio, creando redes para los investigadores mexicanos en universidades en los Estados Unidos, universidades muy reconocidas. Tú querías hacer un apunte. No, en realidad totalmente de acuerdo con eso, y al mismo tiempo los que se dedican a la academia después son un porcentaje muy pequeño, y entonces estaría de acuerdo con Leonardo y contigo en pensar que el resto que no se dedica a la academia vuelva al país y se integre al sector productivo y desde allí potencie, ¿no?, las capacidades del propio país. Y otra cosa que estaba pensando sobre este tema de la educación es que de alguna manera tengo una esperanza de que no se va a perder el entusiasmo, porque creo que el gobierno de México arrancó con una fuerte idea sobre reforma educativa y sobre que ese tenía que ser uno de los grandes ejes de su administración, y se inserta con una idea de Obama de que Estados Unidos está perdiendo espacios políticos en el mundo, pero también en América Latina, y entonces hay que recuperarlos a través del poder suave, del atractivo de la educación estadounidense, porque él siempre ha apostado por esa idea, ¿no?, de en lugar de ejércitos, educación, ideas. Y lo que ha hecho hace poco fue lanzar una iniciativa que se llama La Fuerza de los 100,000 en las Américas, que tiene toda esta visión de hacer más intercambios, traer más estadounidenses a los países americanos y más latinoamericanos a Estados Unidos, con lo cual forma parte de una estrategia más general. Me da la sensación de que eso a propósito de esto que señala Natalia, es prácticamente imposible, creo yo, ya me dirán, desligar las prioridades, los énfasis de la agenda internacional de lo que es tu propia agenda doméstica interna de desarrollo. Ahora lo podemos ver, si tu agenda puede ser la educación en el país, también lo puede ser como digamos, uno de los pilares que impulses en tus relaciones con el principal socio económico, y no solo económico como son los Estados Unidos. Fue la agenda no internacional lo que necesariamente estuvo equivocado, Leonardo, sino la propia agenda nacional o la pérdida de brújula de administraciones anteriores lo que nos dio a su vez malos resultados en la agenda. Bueno, me lo pones complicado. Yo diría que esto que decía Natalia es muy útil, y además qué bueno que lo subraya, la aplicación de ese poder inteligente hacia México. Hay que recordar que después de México fue a Costa Rica y mandó un mensaje a toda América Central. Es importantísima. Yo siento, a ver si no me pongo demasiado, digamos, con la visión del historiador, yo siento que México ha perdido la brújula de qué hacer con los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Es más, no estoy seguro de que la hayamos tenido en algún momento. Leí un libro fantástico que publicó nuestra casa, por cierto, de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, que prologa Alan Knight, un trabajo magnífico de Marcela Terrazas y otros autores más, sobre las relaciones entre los dos países, y en realidad nunca hemos sabido qué hacer con ellos. Yo veo que ahora Peña le quiso poner el énfasis al tema económico, y ya dejemos los temas de seguridad, y soy prudente en lo migratorio. Muy bien, desde el punto de vista práctico eso está muy bien, pero ¿qué quiere México en el largo plazo? Es decir, yo lo que sigo sin ver es hacia dónde se mueve el consenso, digamos, de las élites intelectuales, económicas, políticas de este país en el tipo de relación, o más, corrijo, en el modelo de integración al que aspiramos con los Estados Unidos. Yo oigo a los turcos que te dicen, oiga, yo aspiro a hacer esto. Oigo a los brasileños que te dicen, yo quiero la Comunidad de Naciones de América del Sur. Es decir, todos los países tienen más o menos claro qué hacer con sus grandes potencias. Ahora oyes Europa decir, en realidad tenemos que reequilibrar el eje atlántico, porque estos señores del Pacífico van muy rápido. Yo sigo sin ver, te lo digo francamente, no el tema de la brújula, la estrella polar de hacia dónde se quiere mover México. Yo creo que el país tiene que reconocer que demográficamente estamos integrados con los Estados Unidos, y eso debe mover
por lo menos milimétricamente el discurso tradicional de las élites políticas, que sigue reproduciendo aquello de que hay que cuidarnos de los Estados Unidos. En fin, yo creo que hay que cuidarse, pero también formular de una manera más clara el tema de la aspiración nacional, hacia dónde se mueve México, porque lo demás queda en pues, una lógica burocrática, de le empujamos un poquito más aquí, le empujamos un poquito más allá. Natalia, tú has investigado académicamente cómo la agenda internacional impacta en procesos de cambio en México, el caso de los derechos humanos y en el proceso de democratización en México, es decir, combinas los procesos internos con la mirada al exterior y la influencia externa. Desde ese mirador, desde esa experiencia, el proceso de democratización en México, ¿qué implicaciones ha tenido sobre nuestra capacidad de trazar estrellas polares en materia de definición de política exterior? Qué buena pregunta. Yo tengo la sensación de que he visto en un proceso de largo aliento, la democratización en México de alguna forma sí nos acercó desde el punto de vista de la cultura política a Estados Unidos. O sea, la idea de que hay un conjunto de instituciones republicanas, que existe la división de poderes, que el poder judicial no hace lo que el presidente dice que haga, que existe una sociedad civil que se tiene que organizar y tratar de incidir en la cosa pública, etcétera. Todas estas son conquistas netamente mexicanas que arrancan, yo pienso, desde los años 70 y se van acelerando después de eso, pero que de alguna forma hace que México no se perciba entonces como un sistema político ni como una cultura política distante a la estadounidense, sino que hay ciertos valores que se empiezan a compartir por parte de la sociedad y por buenos segmentos de la cultura, digamos, de la clase política general, y que, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos en el mundo, que nos separaba, porque México era muy soberanista, pensábamos que no era un asunto de relaciones internacionales, hoy en día no tenemos ningún empacho de ir a organismos internacionales y explicar cuál es nuestra situación, cuáles son nuestros problemas, qué hacemos para resolverlos. Y creo que desde ese punto de vista se quitó un estorbo en la relación México-Estados Unidos y culturalmente nos acercamos también, ¿no? En la base. En primer lugar eso, y en segundo lugar el cambio de modelo de desarrollo de una economía de sustitución de importaciones cerrada a una economía que pretende exportar como un motor de crecimiento económico, pues también hizo una convergencia de intereses con Estados Unidos, ¿no? En tanto mercado de fuente de inversiones, etcétera. O sea que realmente en el muy largo aliento creo que hemos visto a lo largo del siglo XX un acercamiento entre México y Estados Unidos en casi todos los temas. Y creo que México sigue siendo cauto, y me parece bien que lo sea, en algunos temas como son los temas de defensa, los temas de no hacer ejercicios militares conjuntos entre las dos naciones, mantener una cautela. Pero tú eres el experto en seguridad. El santo grial del nacionalismo. Hay una parte de cautela, pero ¿en dónde se debería ser más agresivo o más ambicioso en plantear la relación a largo plazo, ¿no? Yo creo que hay que pensar qué tipo de relación queremos con ellos. Es decir, si queremos crear la gran comunidad de América del Norte, como dice Pastor y como dicen otros, bueno, digámoslo, o sea, es parte de la lógica de la construcción, digamos, supranacional. Lo que tienes es que decirlo. Aquí no queda claro en el discurso de los gobiernos panistas. Primero abrió Fox, y lo decías tú hace un momento, diciendo, a ver, si queremos un NAFTA Plus, un Telecam Plus, que se parezca más o menos a lo europeo y enchilada completa. Así lo fraseamos, de absolutamente caótico. Pero el gobierno de Peña y el gobierno de Calderón no han formulado una idea clara de hacia dónde debe moverse América del Norte. No porque ellos estén en condiciones de hacerlo, pero tú formulas aspiraciones. Y yo creo que, contestando a tu pregunta de manera directa, cuando nos dicen vamos a tener un grupo de contacto de alto nivel presidido por Biden y sabrá Dios por quién en México, en fin, los secretarios y todo lo demás, vamos a apostarle al tema de las pequeñas y medianas empresas, porque reconocemos que el TLC es un éxito en inversión y en comercio, pero es un desastre político. El propio Obama en enero de este año decía en el Congreso, se crean trabajos en México, como si fuera efectivamente, si se crean en la Ford Motor Company, crea trabajos en México, sí, pero es parte de la lógica de esta, digamos, agregado comercial. Yo creo que deberíamos decir con claridad,
si aspiramos a un modelo de integración diferente. El europeo está muy devaluado ahora, pero deberíamos atrevernos a decir vamos a seguir con soberanías competitivas. Si me permites medio minuto con el tema de seguridad, también qué queremos hacer con ello. Déjame hacer una pausa para regresar justamente a cerrar a nuestro bloque de conclusiones. ¿Qué queremos con Estados Unidos? ¿No? Okay. ¿O qué proponen ustedes que querramos? Continúe con nosotros, ya volvemos.